ordenanza municipal que paraliza la reforma del transporte iniciada por la gestión de Susana Villarán, se pone en discusión si renovar las autorizaciones por 3 años a los actuales transportistas y dejar de lado los corredores exclusivos es la mejor decisión para acabar con el desorden y con el caos en las pistas limeñas. ¿Usted qué opina? ¿Es una buena decisión, es un avance o es un retroceso poner fin a la reforma del transporte? Escríbanos @DIV7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Gastaremos más pasajes. Que saquen los carros viejos. La anterior gestión fue deficiente, por eso la reforma no va. Acabaremos con la informalidad en la capital. No creo que se acaben los correteos de las combis. Vuelve el caos en las calles. No más combis en las pistas. El transporte público ha mejorado mucho con la reforma. Es la mejor decisión de la municipalidad. Volvemos al desorden. Nos esperan más accidentes en la ciudad. Se debe continuar con la reforma del transporte. Necesitamos una alternativa para poner orden. ¿Considera un retroceso eliminar la reforma del transporte iniciada por Villarán? Bien, el día de hoy nos acompañan ya en la mesa Luis Quispecandia, el expresidente de la ONG Luz Ámbar, y también Fabricio Orozco, exgerente de Protransporte. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Nuestra pregunta al inicio ha sido si se considera un retroceso o tal vez un avance este fin o este punto aparte de la reforma del transporte iniciada por la gestión de la señora Susana Villarán. ¿Qué opina Fabricio Orozco al respecto? Mira, yo creo que hay que saber diferenciar bien los planos en los que estamos. La reforma que tenía incorporado todo lo que era el sistema integrado de transporte, corredores complementarios y corredores de integración, era una reforma muy débil al final de la gestión de Susana Villarán. Se habían entregado en concesión cuatro contratos de concesión, que era Corredor Tacna Garcilaso Arequipa y Javier Prado, y el resto, que eran los corredores Panamericana Norte, Panamericana Sur, San Juan del Lurigancho y Carretera Central, todavía no se habían ni siquiera firmado los contratos de concesión. Estaba pendiente la fecha de cierre. Javier Prado y Tacna Garcilaso Arequipa habían iniciado operación con una adenda que era la etapa de prueba de la preoperación. Se incorporó una prueba ahí que no estaba prevista en el contrato. Y por otro lado, todo lo que eran las rutas de integración, las rutas de aproximación y las resnas estaban en 2 licitaciones en la GTU que ni siquiera habían concluido cuando terminó el periodo de Susana Villarán. Una situación muy frágil y muy débil para una reforma que necesitaba ser fuerte y que necesitaba tener contratos blindados y que necesitaba tener cierres financieros, como se dijo anteriormente en otras oportunidades que he tenido la suerte de estar con ustedes acá. Y creo que en esos aspectos es donde surge esta ordenanza, que lo que hace es poner un capítulo final a todo lo que había sido esas licitaciones de rutas de integración, de aproximación y resnas que estaban a cargo de la GTU y que fueron canceladas los primeros días de enero. En la otra historia, que es la historia de los corredores complementarios, es una historia que vive su propio devenir de acuerdo a cómo se cumplan los contratos de concesión y de conformidad a si se pueden celebrar o no los contratos de concesión pendientes de ser firmados en la fecha de cierre. O sea, ahí tenemos 2 escenarios que diferenciar. Esta ordenanza lo que ha hecho es ocuparse, vamos a decir así, de las 400 y tantas rutas que son las que hacen que se movilice la mayor cantidad de limeños en la ciudad. Y lo que está buscando, entendería yo, es tener datos exactos y tener aproximaciones exactas de lo que es el mercado como tal y el comportamiento de las empresas en el mercado. Sí coincido que hay un riesgo grande con esta ordenanza, que es mantener el status quo de lo que son las empresas cascarón y el riesgo de los afiliadores comisionistas. Que ese sí sería un gran retroceso y un grave retroceso si es que eso es lo que queremos superar, porque aún así la reforma como tal, como estuvo al 31 de diciembre, tampoco había superado ese riesgo de las empresas cascarón con afiliadores y comisionistas. Bien, le vamos a preguntar a Luis Quispecandia si
se ha puesto o ha sido el capítulo final de una reforma muy débil, como lo ha señalado Fabricio Orozco? Bueno, efectivamente, podemos decir si es débil o de repente podemos adjetivar de otro modo. Lo cierto, y como también lo hemos señalado en este mismo medio, es de que la reforma que inició la señora Villarán no ha sido implementado en la forma que debiera. Ha habido apresuramiento en ello, no estaban las condiciones dadas y aún así, por una decisión política probablemente, se puso en vigor esta preoperación que hasta ahora vemos que no está cumpliendo efectivamente el propósito. Es verdad lo que señala Fabricio en su exposición. Lo que sí creo que es importante señalar es que efectivamente esta ordenanza que se ha publicado lo que está es concluyendo con la ordenanza 1613 que crea el sistema integrado de transporte. Para que nos entiendan mejor nuestros televidentes. Hasta antes de la reforma, y esto no ahora sino desde los años 90, en nuestro país en general y en particular en Lima, el transporte ha estado a cargo de empresas afiliadoras. Sí. Hasta los 90 eran comités, eran cooperativas que finalmente eran propietarios de las unidades vehiculares. Pero a partir del 90-92, tanto por el decreto legislativo 356 como también el propio ejercicio del libre mercado, permitió que estas empresas, con la característica de ser sociedades anónimas, lo que han ido es desarrollando un servicio deficiente porque no eran propietarios de las unidades vehiculares, sino solamente afiliaban. Pero un grupo de propietarios, evidentemente ha sido el más afortunado en estos más de 20 años de gestión, con la mirada paciente de los alcaldes, simplemente ellos se han enriquecido y en cambio los dueños de los vehículos han llevado la peor parte porque se han ido descapitalizando. De modo que este sistema pernicioso es lo que se ha querido en la gestión de la señora Villarán cambiar, revertir. ¿Y qué pasa ahora? Y se ha implementado este sistema integrado de transporte. Como lo ha señalado Fabricio, que aparte del corredor segregado que tenemos están los 5 corredores complementarios, las rutas de aproximación, las rutas de integración y las rutas RESNA. Es decir, es el esquema para que funcione el nuevo servicio de transporte. Eso es lo que ha sido derogado. Lo que se ha dicho en adelante, la actual gestión, es renovar la autorización de 418 rutas, es decir, todas las empresas afiliadoras van a continuar por 3 años más trabajando, y lo que no sabemos es evidentemente, ese es el peligro. Y lo que no se ha dicho hasta ahora es cuál va a ser el filtro, qué valla se les va a poner a estas empresas, porque de lo contrario estaríamos más de lo mismo y peor aún, ¿no? Con la mala experiencia que se ha tenido durante estos años, pues si es que la autoridad municipal no toma las acciones pertinentes, quien se va a ver perjudicada naturalmente es la población. ¿Por qué se han dejado de lado las concesiones y se ha regresado a este sistema de autorizaciones, Fabricio Orozco? Bueno, las concesiones de los corredores complementarios están todavía vigentes y hay un derecho expectaticio respecto de los que ganaron la buena pro. Al 30 de marzo tienen que cumplir con los requisitos del cierre y firmar sus contratos de concesión. Estamos hablando de los corredores complementarios. Pero no se les debe indemnizar ahora que hay una nueva ordenanza municipal. Vamos por partes. Aquí hay una situación contractual y hay contratos de concesión que están vigentes. Están Garcilaso Arequipa y Javier Prado. Pero ya hemos escuchado a la teniente alcaldesa que dice que el corredor vial de la avenida Arequipa pues continúa, sin embargo Javier Prado pero por eso, Javier Prado tiene un contrato de concesión y se encuentra ahorita en una etapa de prueba de la preoperación que concluye el 30 de marzo. El 30 de marzo las empresas concesionarias tienen que cumplir con una serie de requisitos y de obligaciones que están en el contrato, como por ejemplo tener la flota a nombre de la empresa, tener a sus conductores en planilla con contrato de trabajo, ¿no? Formalizar, tener patios, estar formales. Y de otro lado, la municipalidad tiene que cumplir con una serie de obligaciones también que están en el contrato, como por ejemplo proceder al retiro de las rutas que hoy día vienen operando en la avenida Javier Prado. Entonces, esas son las obligaciones de ese contrato
y si alguien las incumple, si las incumple la municipalidad, entonces el concesionario estará en todo el derecho de exigirle a la municipalidad el cumplimiento, y si persiste el incumplimiento, en exigir las indemnizaciones que sean correspondientes. Eso es el esquema de los contratos de concesión. Tema distinto es el de la ordenanza publicada el día sábado, donde estamos retornando al esquema previo, vamos a decir, a lo que fue la ordenanza, la 1338 y su modificación, que fue la 1599. Estamos regresando a ese esquema. La de todos estos últimos años. Así es, estamos regresando a un esquema donde tienen que autorizar 400 y tantas rutas y que tendrán que cumplir los requisitos de acceso y permanencia en el mercado. El riesgo es que esos requisitos de permanencia y acceso al mercado sigan siendo los mismos que incentiven tener empresas cascarón y que no sean empresas realmente sólidas. Entonces, eso es el tema principal que pone en riesgo esta ordenanza. Vamos a tener empresas serias, donde las empresas sean dueñas de la flota, donde los conductores se conviertan en trabajadores de las empresas, donde las empresas tengan patrimonio, donde los transportistas dejen de ser transportistas y se conviertan en empresarios y en accionistas de estas empresas, o vamos a seguir teniendo ese sistema mezquino y vil del afiliador que día a día es el que más gana versus aquel que pone su unidad. Y eso no nos asegura una reforma, no nos asegura un sistema de transporte eficiente y no nos asegura ningún beneficio para la ciudad. Entonces yo creo que esta ordenanza que ha sido publicada el día sábado deja todavía muchas interrogantes que, entiendo yo, los tendrá que desarrollar y trabajar la Gerencia de Transporte Urbano de manera tal que nos disipe estas dudas. Nosotros invitamos a representantes de la Municipalidad de Lima, pero no contamos al final con una respuesta para poder participar en el programa, así que seguiremos teniendo dudas, pero luego vamos a ir conversando durante el transcurso del programa. Es momento de hacer una pausa en Debate y Diálogo, pero regresamos con más. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Cómo está? Soy Raúl Tola, esto es Letra de Fuego. Conversamos con JJ Armas Marcelo, Juancho Armas Marcelo, uno de los gestores más importantes de la literatura en español de la actualidad, que nos presenta su libro Requiem habanero por Fidel. Imagínense ustedes que Fidel Castro se acaba de morir, que es mucho imaginarse, porque el protagonista de esta novela, que se llama Walter Cepeda, es un excoronel de la seguridad del Estado del gobierno de Cuba, que ha pasado a ser taxista y se entera por su hija, que está en Barcelona, que es una ex bailarina del Tropicana, que se entera en Barcelona de que Fidel Castro ha muerto. Y la novela es una reflexión a partir de la experiencia del coronel de la seguridad del Estado, del G2 cubano, muy divertida, y que describe exactamente lo que es Cuba hoy, en qué ha acabado la revolución cubana, una especie de tragicomedia, no sé si más tragedia que comedia, pero que tiene los dos elementos, porque el pueblo cubano en su carácter tiene, primero, el humor, segundo, la canción, el tercero, la pasión por la vida, y el cuarto, y no menos importante, el sexo. Estos elementos están en esta novela debidamente distribuida. Y fíjense ustedes, yo soy muy estricto cuando me pongo a escribir, pero no tengo más remedio que decir que esta novela me salió bien, por lo cual ustedes deben leerla, porque pasarán un buen rato y se informarán de los delirios de un dictador y de los sacrificios de un pueblo por soportarlo.
Volvemos con debate y diálogo. Ya estamos en la mesa con Luis Quispecandia, presidente de la ONG Luzambar, y con Fabricio Orozco, exgerente de ProTransporte. ¿Considera usted un retroceso o un avance eliminar la reforma del transporte iniciado por la gestión de Susana Villarán? Escríbanos a nuestras redes sociales, tanto al Twitter como al Facebook. A continuación, vamos a presentarles una breve información al respecto. Adelante. El jueves, en una sesión del Consejo Metropolitano de Lima, con los 39 regidores, se aprobó por mayoría de votos una ordenanza en donde solo los 4 representantes de Diálogo Vecinal votaron en contra. 8 regidores del APRA se abstuvieron de votar, mientras que el resto de partidos como Solidaridad Nacional, Perú Patria Segura, PPC y Fuerza Popular votaron a favor de la iniciativa legal de la Gerencia de Transporte Urbano. La ordenanza menciona que aprueban el nuevo sistema de rutas del servicio de transporte regular de personas en Lima Metropolitana, en el cual se dispone que en un año se evalúe e implemente, tras lo cual se entregarán las autorizaciones de rutas por un periodo de 3 años. Según la Gerencia de Transporte Urbano, las empresas deberán cambiar su flota de combis a buses en las siguientes vías: Panamericana Sur, Panamericana Norte, Vía de Evitamiento, Avenida Zarumilla, Carretera Central, Avenida Nicolás Ayllón, Avenida Grau, Paseo Colón, Avenida Próceres de la Independencia, Avenida Bancay, Avenida Benavides, Avenida Angamos, Avenida Universitaria, Avenida Javier Prado, Avenida Faustino Sánchez Carrión, Avenida La Marina y Avenida Elmer José, hasta el límite con el Callao. Las empresas de transporte que desean se les asigne una ruta tendrán que adecuarse al nuevo sistema de rutas del servicio de transporte regular. Las empresas que quieran hacer uso de las rutas principales solo podrán hacerlo con ómnibus. Bien, hemos visto el informe y algunos medios también han escrito y han difundido que con esta ordenanza municipal se retirarán a estas temidas combis de todas estas grandes avenidas de Lima, ¿no? En total de 16 distritos. Sin embargo, el proyecto no dice nada sobre este tema. ¿O es que dice algo, señor Luis Quispecandia? La ordenanza no menciona en absoluto, no pone una sola palabra al respecto. Han quedado todavía en declaraciones de los funcionarios. Y lo que sí está claro, de todas las avenidas que mencionan, muchas de ellas no circulan en combis. Por decir, la avenida Bancay, Paseo Colón y muchas avenidas ya no circulan combis, circulan los cúster. Y los cúster en su tarjeta de propiedad son ómnibus. Ómnibus de 27 pasajeros, 28, 29 pasajeros. Hay un juego de palabras, entonces. De modo que los que van a volver o los que van a seguir circulando simplemente son los ómnibus cúster, ¿no? De modo que creo que en la propia ordenanza hay una grave omisión de parte de la municipalidad. Como antes ya se había referido, la municipalidad no va a poder retirar los vehículos que la gestión de la señora Villarán, las rutas, que son cerca de 40, 50 rutas que iban a salir de la avenida Javier Prado, por ejemplo, no van a salir porque ya tienen el derecho adquirido. Ya la ordenanza les está diciendo que ellos van a poder renovar la autorización. De modo que probablemente pasa que hoy día he escuchado que han dicho que van a retirar, hay una grave contradicción. Entonces, el detalle está, incluso, como reitero, en la propia norma. Es decir, la ordenanza no menciona, no se reserva a la municipalidad su discrecionalidad, su posibilidad de ir regulando esto en el transcurso de estos 3 años. Simplemente está diciendo que va a renovar la autorización por 3 años. Un año más terminó la gestión del señor Castañeda. Es decir, volvemos a lo mismo, es decir, simplemente queda todo en statu quo, ¿no? Vamos a presentar unas fotografías de lo que ocurrió hoy en San Borja, específicamente en la avenida Javier Prado. Una cúster de transporte público que cubría la ruta Cieneguilla a La Perla se incendió frente al Museo de la Nación. Fue terrible. Tenemos unas imágenes, a ver si lo podemos ver, bastante sorprendentes. En el cruce de la avenida Javier Prado con la avenida Aviación, testigos manifestaron que el fuego se inició a las 2 de la tarde cuando esta unidad que vemos en pantalla se dirigía hacia San Isidro con pasajeros a bordo. Los pasajeros bajaron de inmediato cuando notaron obviamente el humo al interior del vehículo y luego, después de 20 minutos, los bomberos pudieron controlar
la emergencia, pero también se comentó que el chofer trataba de apagar como podía, ¿no? Con sus manos, con su camiseta, con lo que fuera, el incendio que ya se había originado en esta Custer. Hay bastantes fotos al respecto en Twitter, en Facebook, a ver si podemos ver algunas más. Y desde la vía expresa, además se podía notar lo ocurrido, ¿no? Vamos a continuar con estas Custer circulando en la avenida Javier Prado y otras grandes avenidas. ¿Qué le parece, Fabricio Orozco? Ese es el riesgo más grande, o sea, la reforma de transporte como estaba pensada tenía un objetivo que era el reemplazo de flota. Había que retirar unidades y poner unidades equivalentes. Yo retiraba 4 combis, y ponía un bus de 12 metros, retiraba, perdón, 3 combis o 2 Custer y iba reemplazando flota. Y esos eran los objetivos de reemplazo de flota. Esta ordenanza, que lo único que hace es tener una disposición derogatoria, que dice deróguese la ordenanza 1613, no nos dice qué más o a qué más vamos a ir. Porque yo tendría que regresar entonces a la vigencia, si deroga la 1613 y deroga todo aquello que se opone a esta ordenanza, entonces tendría que estar vigente lo que no se opone. Y lo que no se opone a esta ordenanza tendrían que ser los criterios de acceso y permanencia de las empresas de transporte en el mercado. Y en esos criterios sí debería estar la exigencia del reemplazo de flota, del retiro de flota antigua, del reemplazo de unidades menores por unidades de 12 metros o de 9 metros, dependiendo de las características de la ruta asignada, etcétera. Pero volvemos a ese vacío del que hablamos. O sea, esta norma no nos dice cuáles van a ser los pasos que va a seguir la Gerencia de Transporte Urbano a efectos de evitar temas como el que hemos visto en esas imágenes, donde tenemos un conductor desesperado que probablemente no tiene un protocolo de emergencia, que lo más probable es que no tenga un extintor a la mano, que no tiene un control de flota que le permita a su centro de gestión decir hay una unidad que se está incendiando y coordinemos con los bomberos, que no tiene un centro de gestión de flota único a nivel de la autoridad municipal que permita coordinar y efectuar y llevar a cabo los protocolos de emergencia. Entonces, seguimos entonces con esta ordenanza dando pie a que esa informalidad pueda sentirse con derecho a seguir campeando en el sistema de transporte. Entonces, esta ordenanza, si lo que pretende es retornar al sistema de rutas del servicio de transporte de Lima Metropolitana, lo que debemos tener en cuenta es que se les debe exigir cuáles son los criterios por los cuales las empresas van a ser empresas de verdad o van a seguir siendo este cascarón. ¿Vamos a seguir los usuarios teniendo un servicio deficiente o vamos a tener un servicio eficiente que nos motive a dejar nuestros vehículos privados para poder entrar a un sistema de transporte masivo adecuado para esta ciudad? Usted habla de empresas cascarón y también me atrevo a decir que estas Custers y combis son un poco cascarones. Además, ¿no? Porque estamos viendo yo he tenido la oportunidad de subirme a varias combis, a varias Custers, y vemos un cable con otro cable que parece que el chofer, en lugar de poner la llave, está tratando de hacer contacto, y luego los asientos terribles, no tienen buenos asientos, no tienen buenas condiciones, es bastante informal. Vamos a continuar entonces con esta ordenanza municipal en esa misma situación, porque no dice nada finalmente la ordenanza. Es informal y precario. Entonces yo a la luz de esta ordenanza no me dice nada más. Atenta contra el derecho, atenta además contra el de usuario, todo. Pero a la luz de esta ordenanza no me dice nada más de eso. Lo que sí me dice esta ordenanza es que la Gerencia de Transporte Urbano va a evaluar el otorgamiento de esas autorizaciones. Y yo esperaría que en esa evaluación, para el otorgamiento de las autorizaciones, que se plantean de 3 años, sea una evaluación consciente, se pidan compromisos efectivos de renovación de flota, se retire flota inadecuada como pueden ser las combis y las Custer, se retire flota antigua y obsoleta que pone en riesgo no solamente a los usuarios, sino que es todo un atentado contra el medio ambiente, ¿no? Y establezcamos políticas serias,
si es que vamos a ir a la renovación de la flota que presta servicio en Lima. Ya, olvidémonos del sistema integrado de transporte, ya eliminaron el sistema integrado de transporte, pero cuando menos en este sistema de rutas de servicio de transporte, seamos conscientes de que necesitamos tener buses adecuados y unidades vehiculares que respondan a criterios de eficiencia, combustible con Euro 5, si se puede, combustibles a gas, adecuados espacios para que los pasajeros puedan ser transportados de manera digna y no de manera indigna. Es todo un reto. O sea, se suprime una reforma, pero si esto es el inicio de una, vamos a decir así, nueva reforma, faltan todavía muchas cosas por complementar y que hasta hoy día la autoridad no nos las dice y no la presenta a la ciudadanía. ¿Seguirán entonces, señor Luis Quispe-Candia, correteando las combis en las vías? ¿Qué hemos perdido o qué se había ganado con la reforma iniciada en la gestión de Susana Villarán? La gestión de la señora Villarán dio, si se quiere, la pauta necesaria que no pudo implementar y ha quedado todo en compás de espera. ¿Qué es lo que nos espera? Lamentablemente nos espera más de lo mismo, es decir, van a continuar estas empresas afiliadoras desarrollando un servicio en el que no se cumple 4 principios fundamentales que debe haber en un transporte urbano. El primero es un tiempo de viaje establecido del punto A al punto B, que todas las empresas saben, en el momento que reciben la autorización se le dice su ruta tiene 2 horas de tiempo de viaje, pero no se cumple porque el vehículo sale de la puerta de la casa del dueño, se incorporan a la hora que quieren a la ruta, no hay ningún orden. Bueno, y hacen carreras también entre líneas, ¿no? No hay frecuencia, claro, por eso, no hay frecuencia, es el intervalo de tiempo entre un vehículo y otro, y este espacio es oscilante porque en horas punta es un tiempo más corto y en horas valle se va aumentando porque disminuye la demanda de viajes. Entonces, en estas empresas, entre comillas, de transporte, nadie observa la frecuencia porque todo el mundo se corretean, nadie controla ni su empresa, ni menos la municipalidad tiene la capacidad para hacerlo. No hay seguridad porque el conductor trabaja más de 12 horas, 15 horas, 16 horas. No hay confort, como muy bien usted ha señalado, la condición de los vehículos. Entonces, esos 4 principios elementales no se cumplen, no se han cumplido hasta ahora y lo que se prevé es que no se van a cumplir. Creo que hay un tema de fondo en todo esto. El problema del transporte urbano es un problema que atañe a la población. De modo que está demostrado que en los más de 20 años que está a cargo de los municipios han demostrado su absoluta ineptitud. No tienen los alcaldes, las gestiones municipales, no tienen la capacidad de poner orden en el transporte. Está demostrado. La ley 27.181 en su artículo 17 establece para el caso de Lima y Callao, siendo una ciudad contigua, debería haber una gestión común, es decir, no deberían estar 2 alcaldes compitiendo a ver quién da más rutas, quién da menos rutas, con un conflicto permanente. La autoridad única. Debería haber una autoridad única. Y esa es la solución, de modo que invocamos al gobierno, al presidente de la República, al ministro de Transportes, que de una vez por todas constituya esta autoridad única, porque así prevé la ley. Si no lo hacen los 2 municipios, el Ministerio de Transportes podría intervenir, para que tengamos un transporte más ordenado, realmente las empresas estén a cargo de empresas solventes, con capacidad de poder administrar una flota. No podemos seguir en manos de empresas, entre comillas, que lo único que se han hecho es servirse del pasajero, maltratarlo, los accidentes cotidianos, lo que estamos viendo, como muy bien ya lo ha dicho Fabricio. Ese conductor no tenía ni idea de que hay ni si tiene o no tiene un extintor para poder aplacar este incendio. Una costera incendiándose, cada línea además cobra lo que quiere, o cada combi, incluso cada unidad cobra lo que le da la gana. Bueno, eso es todavía discutible, porque el mercado permite eso, ¿no? El libre mercado dice que ellos pueden poner el precio que quieren, pero evidentemente el Estado, así señala el artículo 4 de la ley, que tiene que intervenir cuando hay distorsiones en el mercado. Entonces la municipalidad tiene que no regular la tarifa, pero sí exigir que se cumpla el tarifario que ellos ponen. Porque lo que han hecho, por ejemplo, en perjuicio de los universitarios, es subir el pasaje directo
para cobrar el 50% de un precio mucho más alto. ¿no? Ni lo recogen ni a los tampoco. escolares, De modo ni a que universitarios. estamos regresando lamentablemente a una situación preocupante que confiamos el gobierno central ponga coto a esta situación. Bien, es momento de hacer una pausa en debate y diálogo y nuevamente nos preguntamos si ha sido un avance o un retroceso paralizar la reforma del transporte. Escríbanos a nuestras redes sociales. Ya regresamos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Pudimos conversar con Jorge Volpi, uno de los escritores mexicanos más importantes de la actualidad, que ha presentado su libro memorial Del Engaño, un libro que se centra en este mundo confuso de las finanzas internacionales y que tiene mucho que ver con la crisis financiera mundial. Memorial del Engaño es una novela que al mismo tiempo es una crónica de familia, una novela de espionaje y una novela que retrata el capitalismo contemporáneo a lo largo del siglo XX. El protagonista, J. Volpi, es un inversionista financiero en Nueva York que en 2008 se descubre que ha estafado a miles de clientes como tantos otros de su calaña. A partir de ahí, él huye y en su huida decide contar su historia, la historia de cómo llegamos a la crisis económica, a la gran recesión que empieza en el 2008 y que no ha acabado hasta nuestros días. Cuenta también la historia compleja de su familia, una historia llena de engaños, de mentiras, de traiciones, entre padres e hijos, entre hermanos, entre parejas. Y cuenta también la búsqueda de su padre. Este es otro de los centros de la novela. El padre del narrador, Noah Volpi, murió antes de que él naciera, una semana antes, en un accidente que no se sabe bien cómo ocurrió. A partir de ahí, él decide rastrear la historia del padre poco a poco y va descubriendo que trabajó en los años 40 en el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, que fue asistente de Harry Dexter White, quien era subsecretario del Tesoro, y que ambos, después de la Segunda Guerra Mundial, pese a haber contribuido enormemente a la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, fueron acusados de ser espías comunistas. Volvemos con debate y diálogo. Nos acompañan el señor Luis Quispecandia, presidente de la ONG Luz Ámbar, y Fabricio Orozco, exgerente de Protransporte. Comentábamos durante la pausa algunos temas en relación con la reforma del transporte que se inició en la gestión de Susana Villarán, y ahora también me pregunto si es que el Callao está ganando ahora mismo con esta ordenanza municipal, porque al no haber autoridad única hay 50 rutas que están circulando en Lima. Dijo ya Enrique Cornejo, el ex candidato municipal, que Castañeda es un aliado de Orión, un alcalde sin visión de ciudad, comentó en algún momento. ¿Qué nos dice Fabricio Orozco? A ver, el tema, como lo decía Luis en el bloque anterior, Lima es una ciudad conjuntamente con el Callao como una unidad geográfica poblacional. No podemos separar Lima del Callao y viceversa. Las personas que viven en el Callao, que son aproximadamente casi 3 millones de habitantes, y más los casi poco más de 9 millones de habitantes de Lima, hacemos una unidad de 12 millones de habitantes en una mega ciudad. Lima es la segunda ciudad más grande del mundo que se ha desarrollado en un desierto. La primera ciudad es el Cairo, la que sigue es Lima. Entonces, tenemos que pensar Lima como una ciudad Lima-Callao, con proyección incluso hacia el sur y hacia el norte, más que hacia el este, porque en el este sí se traba con una provincia distinta. Pero eso implica que las políticas de desarrollo del transporte y el diseño de las políticas de transporte tiene que tener una solución conjunta Lima y Callao.
Hemos tenido la experiencia de que el Ministerio de Transportes tenía y tiene hasta ahora una Secretaría Técnica Lima-Callao, que hace las veces de mesa técnica para unir a Lima y al Callao en sus coordinaciones, pero que no ha funcionado. Los alcaldes de Lima y el Callao tendrían que tener la predisposición de tener convenios de reciprocidad y convenios de operatividad con homologación de normas, con homologación de políticas y criterios de fiscalización, con homologación de criterios para otorgar rutas, de manera tal que esto se vuelva eficiente. Tenemos dos caminos: o nos vamos por la autoridad autónoma, que es crearle una autoridad a Lima, con el riesgo de que podemos burocratizar esa autoridad, con el riesgo de que pueda hacer la manipulación política si es que no es totalmente técnico ese organismo, o nos queda el otro escenario de decirles a los alcaldes: asuman su rol de dirección, coordinen y mantengan una autoridad autónoma compartida entre los dos, que establezca todos estos criterios que tienen que ser homologados entre una municipalidad y la otra, para que los regímenes de transporte que hay en el Callao y Lima sean iguales, sean los mismos, y para que no podamos tener la circunstancia de que si Lima no me da autorización, entonces me voy por el Callao y saco autorización en el Callao y ya pues también opero en Lima. Entonces, esas son las cosas que tenemos que optar, pero hasta ahora las autoridades municipales no asumen ese rol. Hasta ahora lo que hemos tenido, y hasta el año 2010, eran convenios suscritos entre las dos municipalidades donde se establecían: tantas rutas son tuyas, tantas rutas son mías. Pero no se ponían estos criterios uniformes para evitar, por ejemplo, que mientras Lima buscaba, vamos a poner el caso, renovar su flota con buses de 12 metros y a gas natural, el Callao permitía combis y coasters. Entonces, oye... Pero vamos a seguir entonces en esta línea. Claro, o sea, si no ponemos un esfuerzo para poder tener criterios comunes y políticas comunes que tiendan a esta nueva adecuación de transporte, entonces vamos a seguir con estos casos en los que la empresa, vamos a decir, esta empresa que la han satanizado, que es Orión, mantenga a esos afiliados que corretean con sus combis por todos lados, y que en el Callao respetan los semáforos del Callao, pero en Lima no. Bien. Le vamos a preguntar lo mismo, ¿qué opina Luis Quispecán? ¿Se ha satanizado la empresa Orión? La empresa Orión es una empresa que tiene aproximadamente 1.500 unidades. De ellas probablemente unas 120, 130 son de propiedad de la empresa. Nada más. Y las otras son vehículos afiliados a la empresa. Además, Orión forma parte de un consorcio, Conexa, que con ello probablemente lleguen por lo menos a 8.000 unidades. Es una entidad fuerte, es una empresa muy fuerte económicamente, pero se le ha llegado a satanizar precisamente porque ha perdido la capacidad de poder controlar a sus unidades vehiculares. Siendo una empresa, como estamos señalando, una empresa afiliadora, que no tiene una gerencia de operaciones, no tiene una gerencia de tráfico que controle permanentemente tanto el desplazamiento de los vehículos en la vía, como también controlar internamente. Ahora, ni siquiera hoy en día, viendo la tecnología al alcance de la mano para poder hacerlo, simplemente no les interesa a ella y a todas las empresas. De modo que creo que Orión representa, a las empresas que están en esa característica de ser empresas afiliadoras y que han perdido el control de las unidades vehiculares. Yo insisto en la autoridad autónoma, y por una razón adicional, ¿no? Los políticos somos un país democrático, aunque cada 4 años, cada 5 años renovamos a nuestras autoridades, tanto en la municipalidad como en el gobierno central. Los políticos van a seguir siempre teniendo esa visión, una visión política de quedar bien ante la ciudadanía. No son técnicos, son políticos. De modo que el tema del transporte es un tema técnico, absolutamente técnico. De modo que la opinión técnica tiene que prevalecer sobre la opinión política. Por eso, insisto que debería haber una autoridad técnica unificada, una autoridad fuerte, que evidentemente quien represente a esta autoridad podrá ser removida cada 5 años, o más tiempo o menos tiempo, pero va a permanecer en la institución todo el equipo, que va a garantizarnos
que el desempeño de ese organismo, de esa institución pueda durar en el tiempo. Claro, con una visión de ciudad. Con una visión de ciudad, como conversábamos en el espacio, esa visión de ciudad, que el nuevo concepto que hoy en día en Europa, en nuestros países vecinos al sur y al norte, están llevando a cabo, que es el concepto de movilidad, que es una política de Estado en priorizar el uso de los espacios, de las vías, priorizar al peatón. El peatón tiene que tener mayores espacios, veredas más amplias, no como ya lo ha anunciado el señor Castañeda, que va a ampliar un tercer carril en la avenida Benavides. Eso es absolutamente equívoco. Es crear más espacio para los vehículos privados, cuando la concepción es distinta. Lo que hay que hacer es crear servicio de transporte masivo, buses grandes, de calidad, que tengan un horario, una frecuencia establecida, para que, como ya hemos dicho, los que tengamos vehículo particular podemos dejarlo en casa y utilizar el vehículo de transporte público, y hacer que los peatones y los ciclistas, que es en el segundo lugar, quienes tengan prioridad. En Europa y aquí al norte, en Chile, hoy en día se están preparando ciclovías para que la población se movilice en bicicletas. De modo que hace falta entender claramente este nuevo concepto de movilidad, y nuestras autoridades no están entendiendo, no están asumiendo. Por eso es importante que se crea de una vez por todas un organismo autónomo, técnico, que se haga cargo del transporte en nuestro país en general y en particular en Lima, porque en Lima sí se puede hacer inmediatamente porque la ley lo prevé. Un sistema de transporte eficiente. Tenemos algunas preguntas ya en las redes sociales, voy a leerlas a continuación. Johan Puma 63 nos pregunta: ¿existen estadísticas que sustenten que la reforma del transporte no funcionaba? Creo que deben tener sustento para que tomen esta decisión. ¿Existen estas estadísticas, señor Fabricio Orozco? Yo lo que creo que más que estadísticas, lo que ha habido es una constatación. Un informe, ¿no? Técnico. Pero ha habido una constatación en la realidad, y esta ordenanza tiene dictámenes aprobados por dos comisiones, la Comisión de Asuntos Legales y la Comisión de Asuntos de Transporte. Y yo entendería que en esos dictámenes y en esa exposición de motivos deben haber referenciado la constatación de las cosas. O sea, la municipalidad encontró que esa reforma probablemente no funcionaba. Como yo lo dije hace mucho tiempo, y creo que muchos más lo han dicho, es una reforma donde se armó muy bien el tema, vamos a decirlo así, para aspectos societarios, pero se olvidaron de un tema elemental, que era el tema del financiamiento de la reforma. ¿Quién financiaba la reforma? Había que reemplazar y poner 13.000 unidades nuevas en las calles de Lima durante 5 años, a razón de $150.000 por unidad. Eso implicaba una inversión más o menos de $2.000 millones en 5 años, y el sistema financiero le dio la espalda a la reforma. Entonces, si yo pretendo una reforma del transporte y no tengo como actor principal al sistema financiero del país, entonces esa reforma va a fracasar, o esa reforma va a ser la puerta abierta para que vengan capitales raros, ¿no?, y que se metan en el sector transporte. Si hacemos una reforma sin pensar en criterios técnicos, como por ejemplo los que mencionábamos de movilidad de la ciudad, sin pensar en la incorporación, en la discusión y en los diseños de los colegios de ingenieros, de los colegios de arquitectos, ¿no?, entonces estamos hablando de una reforma que tiene rasgos técnicos, pero que es mucho más política que técnica. Y esos son rasgos que debilitan la reforma. Y creo que, tomando en cuenta esas consideraciones, es que esta ordenanza lo que hace es, dice, deróguese aquella ordenanza que creaba el Sistema Integrado de Transporte de Lima. O sea, esas debilidades que tenía la reforma de transporte, y que se le hicieron mención a la administración Villarán desde el año 2011, 2012, desde que esto empezó, y la administración hizo oídos sordos a los criterios técnicos y solamente confió en sus técnicos. Entonces yo creo que eso debilitó la reforma, y por eso es que hoy día tenemos esta consecuencia. Tenemos una pregunta para el señor Quispe Candia. Katy Sánchez nos dice: ¿esta medida mejorará el tráfico en Lima? Se debe tener en cuenta la cantidad de buses que transitarán a diario. Se refiere a la nueva ordenanza municipal. No, de ninguna manera. Tenemos aproximadamente 35.000 vehículos en total entre Lima y Callao que circulan por nuestras calles. Y apenas el metropolitano atiende a 600.000 pasajeros por día, solamente a un pequeño grupo, de los 14 millones de viajes que hay en Lima.
De modo que la situación va a seguir igual y peor. No va a solucionar. Esta ordenanza, tal como está planteada, no va a solucionar el problema. El problema es mucho más complicado. Bien, nos vamos a una pausa, pero regresamos para seguir conversando sobre este tema. Escríbanos a @DID7.3 con el hashtag debate y diálogo. Volvemos. ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Pudimos conversar con Jorge Volpi, uno de los escritores mexicanos más importantes de la actualidad, que ha presentado su libro memorial Del Engaño, un libro que se centra en este mundo confuso de las finanzas internacionales y que tiene mucho que ver con la crisis financiera mundial. Memorial del Engaño es una novela que al mismo tiempo es una crónica de familia, una novela de espionaje y una novela que retrata el capitalismo contemporáneo a lo largo del siglo XX. El protagonista, J. Volpi, es un inversionista financiero en Nueva York que en 2008 se descubre que ha estafado a miles de clientes como tantos otros de su calaña. A partir de ahí, él huye y en su huida decide contar su historia, la historia de cómo llegamos a la crisis económica, a la gran recesión que empieza en el 2008 y que no ha acabado hasta nuestros días. Cuenta también la historia compleja de su familia, una historia llena de engaños, de mentiras, de traiciones, entre padres e hijos, entre hermanos, entre parejas. Y cuenta también la búsqueda de su padre. Este es otro de los centros de la novela. El padre del narrador, Noah Volpi, murió antes de que él naciera, una semana antes, en un accidente que no se sabe bien cómo ocurrió. A partir de ahí, él decide rastrear la historia del padre poco a poco y va descubriendo que trabajó en los años 40 en el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, que fue asistente de Harry Dexter White, quien era subsecretario del Tesoro, y que ambos, después de la Segunda Guerra Mundial, pese a haber contribuido enormemente a la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, fueron acusados de ser espías comunistas. Debate y diálogo. Se encuentran hoy con nosotros Luis Quispecandia, presidente de la ONG Luis Ámbar, y Fabricio Orozco, exgerente de ProTransporte. Tenemos algunas preguntas más de nuestros tuiteros. Nos dice Colortegui, ¿qué pasarán con las empresas que estaban concursando para obtener una licitación? Se lo preguntamos a Fabricio Orozco. A ver, como te decía, ¿no? Las empresas que concursaron para los corredores complementarios llegaron al término de esa licitación y esa licitación tuvo como resultado el otorgamiento de la Buena Pro. Hay empresas que ya firmaron contrato para Tacna Garcilaso Arequipa, para Javier Prado, y hay empresas que tienen la Buena Pro y que el 30 de marzo deberían estar firmando sus contratos de concesión para los corredores Panamericana Norte, Panamericana Sur, Carretera Central y San Juan del Lurigancho. Eso es el tema de esas licitaciones. Las licitaciones... Nadie les puede decir que no. Ahí nadie les puede decir que no, y la única manera en que se les puede caer el derecho, vamos a decirlo así, es que no cumplan con los requisitos que están establecidos para la fecha de cierre y firma de contrato. Si no, estas empresas que tienen la Buena Pro no cumplen con esos requisitos, definitivamente van a perder su derecho a firmar el contrato. Pero si sí cumplen con los requisitos y se les impide circular... Pero si cumplen con los requisitos y firman el contrato, ese contrato tiene plena vigencia. Si cumplen con los requisitos y no se firma el contrato, tienen todo el derecho a exigir las indemnizaciones correspondientes. ¿Y por qué la Municipalidad de Lima, en todo caso, si es que cumplen los requisitos, imaginando que cumplen los requisitos, puede ser que quieran enfrentarse a una demanda y decirles no? A ver, por eso yo creo que es claro establecer los planos. O sea,
si estas empresas llegan a firmar sus contratos y inician sus cronogramas de preoperación, tendrán que seguir la preoperación de acuerdo a lo que dicen esos contratos y a lo que dice el plan de implementación de esos contratos, donde se contemplaban retiro de rutas y reubicaciones de rutas. Y esa será una labor de la municipalidad. Si la municipalidad no cumple con el retiro de rutas o con la reubicación de rutas, dentro de un contrato ya firmado de concesión, será motivo también de demandas correspondientes y de indemnizaciones en el caso de ocasionar daños y perjuicios económicos y financieros. Eso hay que tenerlo bien claro. Fanny Eto ha declarado, la gerente de transporte urbano de la Municipalidad de Lima, que si tienen autorizaciones de 3 años les conviene más, pueden reestructurar las rutas. En cambio, con las concesiones no, porque los contratos son más rígidos y hay que tener en cuenta que entrarán las líneas de metro 2, 3, 4, pero bueno, esto con el paso del tiempo y faltan varios años para que entren a funcionar las líneas de metro. Sin embargo, en los contratos de concesión de estos corredores complementarios, y los he leído, dicen los servicios que se prestan en los 5 corredores complementarios podrán ser modificados a medida que se vayan implementando sistemas de transporte masivo como el metro. Esto quiere decir, las modificaciones implicarán el traslado o rediseño de las rutas, no implica la pérdida de la concesión objeto del presente contrato. Correcto, ese era uno de los riesgos que tenían los postores y quienes ganaron las buenas pros de las licitaciones de los corredores complementarios. Porque, por ejemplo, Carretera Central, vamos a poner el caso del corredor Carretera Central, es un corredor que se superpone con la línea de tren que viene del Callao hacia Carretera Central a Tevitar. ¿Eso qué significa? Que las empresas que ganaban las concesiones en ese corredor tenían que tener la previsión que en algún momento en la vida de sus contratos iba a ingresar el tren a funcionar, rutas, ¿no? y les quedaba el hecho de modificar las rutas o de coexistir y competir con el tren. Bien. Pero eso dependía ya de la circunstancia y el momento de operación en el que se encontraba. Bien. Tenemos otra pregunta para Luis Quispe Candia. Nos dice Luis Pérez, ¿era necesario eliminar la reforma del transporte? ¿No podían mejorarla? Eso debió ser, digamos, hubiera sido lo más prudente. Recoger todo lo que se había avanzado y perfeccionar en el camino y continuar con la reforma. Y eso es lo que no se ha hecho. Es verdad, como hemos venido señalando en el transcurso de la noche, de que la implementación ha sido apresurada, no estaban las condiciones, no había los patios de transbordo, no habían recibido la capacitación los operadores, no estaba ya licitado el sistema de recaudo electrónico, pero todo eso ya ha sido revertido. Ya no hay ahora la empresa que había ganado la Buena Pro, Gaña y Montero, asociado con una empresa española, ya no hay la empresa de recaudo. Ahora el 20% de la flota que debieron poner no lograron tener unidades propias, fueron los afiliados quienes mediante una declaración jurada se sumaron, pero finalmente, como Fabricio ha señalado, el problema es el dinero. Si no hay financiamiento, definitivamente confiar que las empresas que habían formado estos consorcios iban a lograr tener dinero o conseguir financiamiento, pues ha sido un exceso de confianza en la gestión anterior. Por eso es importante que hay que pensar primero a ver cómo se va a financiar esta reforma. Lo que viene en adelante y lo que señala la gerente de transporte urbano es simplemente van a continuar las rutas tal como están y evidentemente los beneficiados van a ser las empresas Cascarón, y no así la población, porque el servicio va a ser el mismo. ¿Un avance entonces o un retroceso? Bueno, lamentablemente sí. ¿Un retroceso? ¿Lo considera así? Yo creo que sí, un retroceso en la medida, porque la ordenanza es sumamente escueta. No sabemos qué es lo que va a hacer ahora una vez que empiece a autorizar por 3 años a estas empresas. ¿Qué acciones va a tomar? Por ejemplo, si por lo menos exigiera a estas empresas, como ya se ha dicho, que renueven el parque automotor, que hubiera una exigencia mayor para que controlen a las unidades, que dieran una forma de hacer caja centralizada, que sí se puede, la ordenanza 1599 señala, habiendo una caja centralizada, pudiera incorporar en la planilla a los trabajadores, entonces sí estaríamos hablando de que esta renovación de por 3 años puede ir en alguna medida ser una medida paliativa. No es la reforma, pero algo podría ser útil.
Bien, queremos agradecerles a ambos. Se ha terminado el tiempo, se nos fue el programa. Gracias a Fabricio Orozco, exgerente de Protransporte, y a Luis Quispecandia, presidente de la ONG Luz Ámbar. ¿Se ha retrocedido o se ha avanzado al ponerle fin a esta reforma del transporte? Sigan escribiéndonos comentarios y preguntas a nuestras redes sociales y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.